Para nadie es un secreto que los diferentes baneos y las diferentes situaciones que se han ido tejiendo con respecto a lo que sucede en el meta actual empieza a repercutir bastante en la cuenta de cada quien, depende del gasto que tiene en ella. Si es una persona muy ballena o si es una persona free to play, los baneos deberían ser diferentes. Sin embargo, desde la perspectiva de alguien que tiene una cuenta competitiva, les podría decir cuáles son esos caballeros que tienen una gran diferencia si dejan pasarlos en el tema de los baneos con respecto al beneficio que tienen en el mixer. Quiero decir con esto, es diferente hablar de una unidad o de un caballero que es mucho más fácil de poder sacarle el potencial si lo tengo subido al máximo y si está en el mixer y que explote todo y ni siquiera una estrategia detrás de esto, a, por ejemplo, tener caballeros que empiecen a ser complicados de lidiar incluso para la gente más competitiva. Evidentemente, tenemos que hablar de esto entonces. ¿Qué banear y qué dejar pasar a la hora de hablar de duelo galáctico? Vamos a comentarlo. Bien, para hacer esta pequeña lista, por así decirlo, vamos a utilizar la magia de la edición. Nietzsche al final de este video nos va a poner cuáles son entonces los caballeros que sí o sí deberíamos considerar banear, aunque esto hay que tomarlo también con pinzas, porque recuerden que estamos en una suerte de situación en la cual también va a depender de nuestra propia estrategia. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, vamos a empezar por las rarezas. Empezamos por los famosos dioses. En esta escena, los dioses que evidentemente son más competitivos siempre van a ser Thanatos, la señora Artemisa y evidentemente el señor Oneiros. Los demás lastimosamente se han quedado atrás en el meta, han empezado a perder utilidad o han sacado buenos, en este caso, reemplazos, como por ejemplo de Poseidón, evidentemente la señora Serafina. Muy bien, entonces de estas 4 unidades o de estas 3, para empezar con el tema de los atacantes, primero, si vamos a jugar en un brillo, me estás diciendo que tienes la suficiente cuenta para poder irte a una carrera de velocidad, ¿verdad? Si ese es el escenario, deberíamos mantener a Artemisa o banearla. Aquí existen dos situaciones. Podríamos entonces no necesariamente banear a Artemisa, si nosotros la vamos a jugar en un modo caza, por ejemplo, pero deberíamos banear a los otros componentes, que están sobre todo en el rango S, que vamos a comentar más adelante. Artemisa entonces tiene dos situaciones, pero lo más normal es banearla. Thanatos es una unidad que a los free to play no les conviene tener al frente al famoso Thanatos de una ballena. Un Thanatos de una ballena es, por ejemplo, es un Thanatos que tiene mucho aguante, más de 150.000 de vida, más de 18.000 de ataque físico y encima una cantidad abismal de robo de vida. Una unidad que no va a poder ser muy fácil de matar. También es una unidad anticontrol. Si estamos jugando con los hielos, que son más amigables para un free to play, pues Thanatos desarma esa estrategia también. Entonces aunque a algunos les guste jugar al Bruto Style, es una unidad que lastimosamente tendría que ser baneada. Hablando de Oneiros, Oneiros es una unidad que va muy en contra de las alineaciones donde tenemos daño fuera de la ronda. Y también el Oneiros de una ballena tranquilamente puede terminar fastidiando tu propia estrategia. Porque además de que no le haces daño, el poco que le haces no es mucho y encima Oneiros con una buena perforación puede lanzar su habilidad incluso de manera pasiva, matar a la unidad marcada y romper la pantalla del celular. Oneiros para mí no es tan necesario banearlo, o digamos incluso el tema del control lo puede frenar, algo que no se puede hacer con Thanatos y es algo que se debe tomar en cuenta. Hablando de las unidades que son de soporte, tanto la señora Tena como Hypnos no son necesariamente indicativos de que hay que banearlos. Y en el caso de Perséfone me animaría a decir que es una de las más amigables, si no la más amigable, para los free to play en el rango WS. No recomendaría banearla siempre y cuando tengamos una estrategia para ella. Recordemos que Perséfone roba vida. Si al frente tenemos mucha vida que robar, Perséfone lo agradece. Sin embargo, recordemos también que Perséfone tiene un tope de la vida que va a robar y el tope lo pone su propia vida. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque puede ser que a la hora de robar la vida ya hayamos llegado al tope porque al frente hay una super ballena y si el oponente además nos está jugando Perséfone, él puede robar esa vida. Entonces, como estrategia, habría que hacerlo
hacerle objetivo a la Perséfone del enemigo, tal vez con un toro que le saque el alma para hacernos a una idea, pero Perséfone entra muy bien en nuestras estrategias, y en la mayoría de casos, no todas las ballenas van a jugar con Perséfone en una alineación. Generalmente suelen jugar más agresivo y algunos incluso intentan rushear jugando sencillamente el brillo y cerrando los ojos. En ese caso, Perséfone no es la mejor opción, pero si vamos a banear a Artemisa, Perséfone encaja muy bien. De este rango es la más amigable para los free to play. Seguimos con los caballeros EX. En este caso debemos hablar que es básicamente lo mismo. Son caballeros que algunos son muy meta, otros ya no. Y algunos evidentemente tienen el mismo gasto de recursos que los caballeros SS. En este caso están viendo a la que puede ser tal vez la manzana de la discordia más grande de Sensei Awakening Gods, de la cual ya se viene su video en el próximo día. Y en este caso sí, Serafina puede ser amigable para los free to play si la llenamos con un montón de probabilidades y nos olvidamos de la carrera de velocidad. Si la jugamos con resistencia y probabilidades, ella, Serafina, nos puede dar buenas partidas, puede congelar cuando lo necesitemos, pero jugar con la señora Serafina significa que el oponente eventualmente lo puede jugar. Y aquí vamos a lanzar una moneda, y una que es muy dolorosa, porque si no te sale bien la jugada, si encima estás con alguien más ballena y tú ni siquiera te puedes mover, pues el panorama es bastante complicado. Hablando de personajes que sí que entran bien en una estrategia, Odiseo es una gran unidad para los free to play a la hora de hablar de sustain, de supervivencia, y también generalmente porque muchos de los que son ballenas no juegan tanto con control. Si tu oponente tiene un Ofiuco controlado mientras el tuyo sigue poniendo secretos, pues básicamente estás ganando entre comillas la carrera de secretos, por así decirlo. Se me viene a la mente, por poner un ejemplo, el señor Camus Divino. Camus Divino puede fastidiar al Ofiuco del oponente mientras tú vas de chill y pones tus secretos. Alon es todavía una situación complicada, puede ser una amenaza, pero no recomiendo banearlo porque entra en alineaciones muy específicas de dobles turnos, además que ya no se juega tanto como antes. Algo similar con la exclamación, que en su momento daba miedo cuando el Milo one-shoteaba cada rato, algo que ya no se ve tanto, sobre todo con tantas reducciones en el campo de batalla. Ahora, hablar de Partita es hablar también de una unidad bastante amigable, tal vez la más amigable de los free to play en el rango EX. Una unidad que puede tauntear a la estrategia del oponente, que puede jugar con los reflejos, y esto lo explicamos ya en el video de Partita. Partita tranquilamente puede recibir mucho daño y precisamente reflejar esa cantidad de daño, entonces no es tan obligatorio que tengas un mixer insano y ponerla ahí. No, ella sencillamente con un armado decente de resistencia y teniendo pues las armas de este reflejo de daño entran muy bien en la estrategia. Tanto Partita como Perséfone yo la recomiendo bastante para las personas con una cuenta más baja. Hablando de situaciones complicadas, el señor Alon es una muy mala unidad para los free to play, sobre todo porque se juega mucho en el brillo y hace mucho daño en base a su vida. Las ballenas, si algo tenemos, es vida, así que no recomiendo realmente dejarlo pasar. Esto puede ser uno de esos baneos que les dije. Vamos a jugar con Artemisa tal vez en un equipo de modo casa, pero vamos a banear a Alon o a las demás unidades que vamos a ver a continuación. Sasha no es una mala unidad para los free to play, es un término intermedio. Me animaría a decir que tal vez es una unidad que en algunas estrategias encaja muy bien. Recordemos que da buena base de defensa y además reflejo de daño, que no es tan contundente, digamos, pero puede ser útil a la hora de definir algunas estrategias, como atravesar algunos escudos, por ejemplo. Sin embargo, ella no es, pues, una unidad en la cual debemos enfocar primero nuestra estrategia o nuestros baneos. Ok, entonces, como resumen en los EX, tenemos a la señora Partita como la más amigable y hay que tener cuidado con Alon y bueno, hay que lanzar una moneda con Serafina. En las unidades SS, obviamente solamente vamos a enfocarnos en los caballeros más meta porque si no, no terminamos nunca. Aquí, evidentemente, hablar de un caballero muy amigable para los free to play es hablar de Canon. Canon, no sé si decir que es
uno o tal vez el caballero más amigable para los free to play, porque en su estrategia él básicamente se salta las defensas. A Thanatos se la pela el tema de las defensas, él hace daño verdadero gracias a su sombra, entonces un correcto armado de Canon nos puede dar la victoria. Aquí hay algo muy importante que tengo que hacer un paréntesis. No quiero hacer un video de Canon, así que lo voy a explicar de una vez y para siempre. Canon es una unidad que se beneficia bastante del Cosmic Damage. De hecho, el mismo juego nos lo dice, que Canon o la sombra va a heredar precisamente el ataque cósmico y el multiplicador de daño. Existe un error garrafal que le he escuchado a algunas personas a la hora de decir que cuando Canon lanza los planetazos, en realidad el daño verdadero no se sirve del Cosmic Damage, y esto es un error. Lo que hace el juego para calcular el daño que va a hacer Canon es sumar todo tu ataque cósmico, que en este caso es 23.000, y lo va a multiplicar además por el Cosmic Damage. Vamos a explicarlo un poco, ¿ok? Vamos a redondear el ataque. Digamos que tengo 20.000 exactos. Entonces digamos que tengo 23.000. Ok, ese es mi ataque cósmico, pero ahí no queda la cosa. El juego va a multiplicar el 37% que yo tengo, es decir, el 0.37, y nos va a dar como resultado 8.510. Eso significa que esos 8.510 se van a sumar a los 23.000, el 23.000 imaginario, porque en realidad es más número, pero se van a sumar a los 23.000 y me van a dar un número mágico. En este caso, 31.510. Entonces, esos 31.510 son los que va a heredar completamente la sombra y va a ser el daño verdadero. En la teoría, entonces, el Canon debería pegar básicamente eso, sumado a algunos bonificadores de daño, evidentemente, y también restándole algunas cosas como las reducciones, que es diferente a las resistencias, y ya lo hemos explicado. Entonces, en resumen, no es que no necesites Cosmic Damage porque el daño es verdadero. Al contrario, necesitas Cosmic Damage porque el daño es verdadero. Bien. Hablar de Chijima no necesariamente es una amenaza si no está dentro del brillo. De hecho, es muy amigable también para los free to play porque empieza a debufear al oponente y nos permite poder ejecutar nuestras estrategias y no correr, que es lo que está buscando precisamente la ballena. Dettol, bueno, es un poquito XD, ya saben lo que hace, no creo que sea necesario banearlo. Caín, otro personaje, curiosamente, otro Géminis, que entra muy bien para la estrategia de los free to play. Hemos renunciado a la velocidad, hemos renunciado precisamente a ese recurso porque no lo podemos conseguir de manera tan agresiva como otros jugadores, y entonces Caín nos permite esa supervivencia. Tenemos un video de Caín donde explico cómo hacer que el señor aguante un poco más, y si les sirve de algo actualizando un poco, a día de hoy, con tanto control, con tanta agresión, me parece que va siendo hora de que Caín empiece a tener más peso en los puntos de salud que en las probabilidades. He tenido suerte, evidentemente, pero esto hay que terminar de refinarlo, y aquí le voy a dar más peso a los puntos de salud que a las probabilidades. Lo mismo se aplicaría en algunos cosmos rojos. Tal vez ese hilito de vida es el que nos termina haciendo ganar la partida. Bien, avanzando con lo más meta dentro del juego, el señor Suikyo es un dolor de cabeza para los free to play, va haciendo mucho daño conforme va avanzando la partida, puede one-shotear todo de 3, es una buena opción para banear, sobre todo para ir en contra del brillo. Bien, Saori no está mal, no me parece que... Epa, ahora sale esto, frente de carta dorada oculta, ¿cómo es esto? Ah, ¿puedo ocultar la carta dorada? Bueno. Claro, porque también tengo este dorado. ¿Y este me sale algo? No. ¿Qué es esto entonces? Ahora no sé. Déjenme abajo en los comentarios qué es esto. O es de lo que lo tenemos como lo tengo ya con todas las estrellas. Y puede ser. Bien. Esto para variar. Algo que no conozco. Con el tema de Saori, iba a decir que me parece una buena unidad. La verdad, las cosas como son. Pero es muy importante entender que en este caso Saori sí que necesita... tomarse muy en cuenta, ¿no? En el tema de las curaciones que vamos a hacer cuando el oponente se mueva, es útil, pero ella necesita una base alta de vida, y ahí hay que sacrificar a veces velocidad. Puede ser útil, puede ser algo que nos sirva. El señor dragón, aunque no tan presente en el meta, es una unidad que sí que sirve bastante para los free to play, nos da precisamente ese aguante si no tenemos una cuenta que nos pueda hacer aguantar, y como recomendación, por ejemplo, si yo estoy jugando en una alineación lenta y no tengo la unidad de control de turno, que sería una Serafina, si yo veo al frente un dragón, me puede llegar a dar ansiedad, la verdad. Y claro, esto con alguna estrategia adicional como por ejemplo un Afrodita divino entra bastante bien.
Ok, después, bueno, si podemos jugar con el cadenas pegado al dragón es algo que ya se conoce. Aldebarán, otro caballero que es muy amigable con los free to play, pero que hay que tener cuidado con los que son de las ballenas. Aldebarán puede meter mucho daño precisamente ahí por estar parado, así que recomiendo mucho en este caso usarlo a discreción dependiendo de nuestra alineación. Otro caballero que yo recomiendo y que es muy amigable para los free to play es evidentemente Camus, sobre todo porque las carreras de velocidad a él no le interesan, viene bien. Una amenaza fuerte es Shura, esto no es un misterio, el Shura más fuerte tiene un tajo y va robando ataque cada vez y va robando velocidades. Si es que ya no le sobraban a las ballenas, recomiendo banear a Shura si no encaja en nuestra estrategia. Otro muchacho que también es un dolor de cabeza y que es una unidad muy preocupante a la hora de hablar de estrategia es precisamente Saga. Saga puede desarmar todo si está bien acompañado, hay que tener cuidado con él. Y al contrario de lo que piensan algunos, el señor Afrodivino puede ser muy útil también para las cuentas más pequeñas, de repente justo sobrevive o puede ser revivido por Caín y termina una partida. Él sí que lo recomiendo para tu propia estrategia, ¿no? No necesariamente tenemos que jugar todo defensa y Afro es una demostración de eso. Obviamente hablar de hielitos es también hablar de Camus. El problema de Camus es que es muy de papel, es muy squish, es muy fácil de matar, así que hay que tener cuidado con eso. No es una mala estrategia controlar al oponente para ganar. Albafica es una unidad de esas que precisamente entran en esta estrategia de ganar tiempo con Perséfone, son grandes amigos. Expliqué cómo va el sangrado en uno de los anteriores videos, así que también recomiendo dentro de la propia estrategia. En este caso, si estamos baneando Thanatos porque es una gran amenaza, Manigoldo no significa que sea baneable, pero sí que el Manigoldo de una ballena no lo vas a parar nunca. Me acuerdo cuando me enfrenté al Manigoldo de Fakir, creo que fue en un showmatch o si acaso en una semi de Intercontinental, no lo maté nunca. Sencillamente se sentía la diferencia y precisamente Manigoldo hace eso. Después, bueno, Hashun es una gran unidad para no banearla. De hecho, lo que suelen hacer los más ballenas es banearlo para ejecutar una estrategia rápida. Xion, por estar parado, también es una gran unidad que puede frenar completamente la partida. Shura es una unidad baneable, bastante baneable porque depende de velocidades, aunque he estado probando algunas variaciones. Y bueno, Pandora últimamente, y con esta estrategia de darle todo velocidad y tener atacantes mamadísimos sin oportunidad para los free to play, creo que también debería ser baneada. En este caso, estas son las unidades que hay que tomar en cuenta. Y si me preguntan a mí entonces, haciendo un top, no vamos a hablar de los rango A, pero haciendo un top de los caballeros que son, digamos, más desequilibrantes y en este caso son unidades que deberían banearse si queremos una estrategia en una cuenta más pequeña, recomiendo enormemente banear a Thanatos. Recomiendo tomar en cuenta esta ambigüedad que hay con Artemisa. Recomiendo banear, por supuestísimo, que Alon. Esta ambigüedad que existe con Serafina también hay que tomarla en cuenta. Recomiendo en esta alineación banear a Shura, banear a Suikyo. Recomiendo banear al señor Saga Divino, repartiendo esos daños es mucho problema. Recomiendo banear a Manigoldo, fíjense lo que les digo, aunque de nuevo va a depender de tu propia estrategia, de repente tienes forma de aguantar esto, no está mal. Y recuerden los caballeros que les dije que son ampliamente utilizados y son muy buenos para las cuentas más bajas. Hablar de controles, hablar por ejemplo del señor Ayakos, una unidad que puede también ser muy amigable porque no solamente ejecuta estrategias de mandar a volar al enemigo, sino que incluso te da ese plus adicional de, por ejemplo, poder tener la oportunidad de bajarle el daño a algún atacante del oponente para seguir tranquilo en tu propia estrategia. Y sí, esta sería la guía de las unidades que hay que tomar en cuenta a la hora de banear y que evidentemente para muchos son las más meta, no es un misterio, pero que despuntan demasiado en el mixer, sobre todo y más específicamente el señor Shura y el señor Thanatos hablando de atacantes. Ok, espero que este video les haya servido. Recuerden lo que les dije de las unidades que son las más amigables para los free to play. De paso también les sirve para que sepan en qué enfocarse si su cuenta todavía está en crecimiento o todavía tiene asignaturas pendientes precisamente con los personajes que hemos mencionado. Como esto es un video en el cual depende más de tu propia alineación, les recomiendo que me escriban abajo en los comentarios cualquier duda que tengan al respecto. Sin más que agregar,
Nos vemos. ¿Qué dice Mayura? Los pavos reales, macho y hembra, ciertamente no son tal... ¿Qué dice? Venga, nos vemos en la próxima. Saluditos a Nichi y adiós.